Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora Silvana Teresa Tapia. Ella es investigadora de la Universidad de Málaga en España. Ella pues pertenece al grupo de investigación mm, de fotobiología y biotecnología de organismos acuáticos. Y pues el día de hoy nos presenta su ponencia titulada, perdón, Análisis y estudio de la microbiota en el área de las ciencias experimentales. Sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Silvana para que inicie con su ponencia. Al final de la ponencia ya saben que pues va a haber tiempo para que hagan preguntas en caso que exista alguna duda referente a la ponencia de la doctora o algún comentario que tengan acerca de su plática. Bienvenida nuevamente, doctora Silvana. Adelante con su ponencia. Hola, muchísimas gracias. Buenos días allí. Aquí en España es un poquito más tarde, son las 5 ahora mismo. En un ratito pues me verán ustedes más iluminada porque entrará el sol del atardecer en la ventana del despacho en el que me encuentro. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer de corazón la invitación, tanto por parte de la doctora Elizabeth como Marta Becerril, por tenerme en cuenta y por que, bueno, pues todos estos estudios y estos análisis que hemos venido llevando a cabo desde hace tantísimo tiempo, pues hayan resultado de interés, tanto como para dejarme un huequecito, compartir, aunque sea a través de la pantalla, un poquito de su tiempo contándoselo. Como bueno, bien me ha presentado la doctora Elizabeth, yo trabajo en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Microbiología. Me licencié en Ciencias Biológicas, luego hice un par de másters, tanto enfocados en el tratamiento, en el estudio de las enfermedades infecciosas, como en la biología molecular, y actualmente estoy cursando uno de bioinformática. Actualmente estoy también de profesora, aparte de investigadora, y doy clases tanto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga como en la Facultad de Medicina. Siempre he dicho que mi corazón y mi cerebro está dividido tanto por la parte de ciencias experimentales, pero más aplicadas al medio ambiente, como la parte médica, la parte clínica. Entonces, mientras hacía biología, estudiaba el máster, incluso cuando quería hacer un doctorado, pues no sabía o no tenía bien claro hacia dónde iban a ir mis investigaciones futuras, porque me llamaba tanto la atención tanto la parte ambiental como la clínica. Los microorganismos, por supuesto, recogen esas dos facetas, pero tenía que centrarme y concretar ese momento de estudio, concretarlo un poquito más. Y gracias a que apareció la microbiota, que me unió mis dos pasiones, tanto el medio ambiente como la clínica, las unió y me permitió estudiarlas a la vez. Es por ello que una vez que terminé la tesis, pues he seguido analizando y estudiando la microbiota en contextos muy diferentes, sin perder el medio ambiente y sin perder la parte clínica. Voy a pasar a exponer mi presentación, pero no antes sin hacerles una pregunta. A ver si puedo pasar. Uy, parece que ahora. Les voy a hacer esta pregunta. ¿En qué nos parecemos a un trozo de tierra? No quiero ninguna respuesta desde el punto de vista molecular, como bueno, pues podemos compartir moléculas, en la química del carbono. No, no van por ahí los tiros. ¿En qué nos parecemos a la Tierra? A ver, me cuesta pasar las diapositivas, perdonen, no sé por qué. Solo tiene que dar un clic sobre la No, diapositiva. no, sí, ahora, sí, es que no sé por qué me sale la pantalla. Bueno, pues lo que tenemos en común con la Tierra son la cantidad de seres vivos que nos rodean. Toda y cada una de las superficies, tanto nuestras como de la Tierra, como de cualquier otro elemento, son susceptibles de ser colonizadas por seres vivos, en este caso, los microorganismos. Por eso, tanto un gramo de tierra como nosotros mismos estamos llenos de seres vivos. Eso es un punto en común que tenemos desde algo que nos puede parecer tan inerte como la Tierra, como nosotros.
Nosotros, en el momento que nacemos, ya sea por parto vaginal o parto normal, pasando por el canal del parto, el ser vivo, una vez que nace, se llena y se rodea de microorganismos. Cuando el bebé nace por cesárea, los microorganismos que rodean a ese bebé son muy parecidos a los de la piel de la madre. Es decir, nosotros nos desarrollamos en el interior de nuestra madre en un ambiente relativamente estéril, pero en el momento que salimos al exterior somos superficie potencialmente colonizable por los microorganismos. Y gracias a Dios que están los microorganismos con nosotros, porque si no estuvieran, nuestra vida estaría seriamente comprometida. La definición de todos aquellos microorganismos que nos rodean o que viven en un determinado ecosistema se conoce como microbiota. La definición general que yo doy, con la que yo trabajo, porque como ya he dicho, puedo trabajar con muestras muy diferentes, tanto del suelo como muestras acuáticas, como de cualquier otro ambiente, pues la microbiota hace referencia a aquellos microorganismos que se encuentran en un entorno determinado. Sin embargo, este señor, Lendenberg, en el 2001, dio una definición mucho más concreta, centrándose a cómo él definiría el concepto de microbiota en el ser humano. Y lo define como una comunidad de microorganismos simbióticos y patógenos que literalmente comparten nuestro cuerpo y que han sido ignorados como determinantes de la salud y de la enfermedad. Es decir, por eso estoy diciendo que gracias a Dios que tenemos microorganismos por todo nuestro organismo. Y además no tenemos pocos. Los últimos cálculos dicen que si un ser humano coge toda la microbiota que tiene en todo su cuerpo, en todas sus superficies, y las pone en una báscula, pesarían medio kilo. ¿Y qué pasaría si no los tuviéramos? Pues que nuestra salud se vería firmemente comprometida. Estos estudios se han llevado a cabo con pequeños ratoncitos en los que han nacido en unas condiciones controladas, es decir, estériles. Estos ratoncitos, libres de microorganismos o axénicos, se ha visto que a lo largo de su desarrollo, al estar libres de microorganismos, presentan una serie de defectos o de problemas en su desarrollo. Entre ellos se pueden encontrar como algo tan evidente como pues, que no llegan a alcanzar un peso determinado, son mucho más pequeñitos, tampoco alcanzan la talla habitual de los ratones control que nacen en condiciones normales, tienen muchísimos problemas de desnutrición, el sistema inmunitario se ve fuertemente comprometido, sufriendo alergias, sufriendo enfermedades autoinmunes y un hecho muy importante, tienen una vida media muy inferior a los ratoncitos que sí nacen con una microbiota normal. Esto nos pone en evidencia lo importante que es nacer con una microbiota y que esa microbiota se mantenga a lo largo del desarrollo. Aquí, antes de empezar la charla, estuve hablando con la doctora Marta y digo, le voy a hacer un guiño a la inmunología. ¿Por qué es tan importante la microbiota en nuestro organismo? Bueno, pues encontré esta cosa tan curiosa, este meme, este chiste por internet, que creo que refleja perfectamente la importancia que yo quiero transmitir acerca de la microbiota y qué relación tiene con nuestro sistema inmunitario. Imagínense que ustedes tienen un chat con sus genes, con su microbiota y les dicen, no os entiendo, desde que nací os cuido de todas las bacterias del mundo exterior. Vivo casi en una burbuja séptica y a pesar de eso estoy enferma cada 2 por 3. Y dice nuestro cuerpo, hemos preguntado a las bacterias y al sistema inmunológico. Copio y pego la respuesta. Si nos escondes los libros de microbiología, ¿cómo vamos a aprobar el examen? Miles, a día de hoy, de estudios científicos ponen en evidencia cómo el sistema inmunitario se desarrolla gracias al contacto inicial con la microbiota. Y cuando el sistema inmunitario no tiene ese contacto desde casi los inicios de nuestro nacimiento, esa persona en un futuro puede desarrollar fuertes o importantes enfermedades autoinmunes y alergias. Pero no solamente es importante tener microorganismos desde el mismo inicio del nacimiento, sino que esos microorganismos sean los adecuados. Como he dicho antes, en un ser humano normal de un peso medio, puede albergar en su interior y en su exterior hasta medio kilo de microorganismos en total. Si estamos sanos, estamos vivos, no estamos enfermos, no tenemos infecciones diariamente. Eso quiere decir que casi el 100% de esos microorganismos deben ser beneficiosos. Bueno, pues a veces no es así. Todos sabréis que también tenemos en nuestra microbiota microorganismos que se consideran patógenos oportunistas. Quiere decir que están y en el momento que proliferan o aquellas barreras de control que le evitan que proliferen fallan, esos microorganismos pueden invadir al ser humano y pueden producir infecciones.
Es decir, estamos rodeados de microorganismos. Sí, la mayoría buenos, beneficiosos para nosotros, pero también convivimos con otros poquitos que son oportunistas y que nos pueden producir infecciones. Una dieta equilibrada, unos hábitos saludables, incluso hoy en día se habla de la toma de probióticos y prebióticos y otras sustancias que ayudan a que esa microbiota enriquecida en especies beneficiosas prolifere y se mantenga. Esa microbiota, que se conoce como en equilibrio, que es beneficiosa, ya se le han visto las funciones que puede ejercer. Entre ellas tenemos una menor permeabilidad intestinal. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la microbiota que tiene un ser vivo la tiene en el intestino, porque si nos ponemos a pensar, precisamente es uno de los sitios donde más superficie tenemos, no solamente por las numerosas vellosidades, sino también por las microvellosidades. El intestino, además, es una zona que no se conoce precisamente por su impermeabilidad. Al contrario, es un sitio donde se da la absorción de nutrientes. Pero esa permeabilidad tiene que ser controlada, es decir, que permitamos el paso a la sangre de esas sustancias que queremos que pasen, pero que por el contrario frenen todas aquellas sustancias que no queremos que pasen al sistema circulatorio. Ese control, en parte, también es responsable la microbiota. Y cuando la microbiota no está llevando ese control, esa permeabilidad se hace muchísimo más laxa y permite el paso no solamente de sustancias, algunas de ellas tóxicas, sino que también permite el paso de microorganismos, lo que se conoce como translocación bacteriana. Asociado a eso, hemos visto que una microbiota en equilibrio también disminuye pues, la tosemia, la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina y también el metabolismo, así como otras facetas relacionadas con la buena salud. Sin embargo, cuando esa microbiota se altera porque estamos tomando una dieta rica en grasas, en azúcares, una sobrealimentación, exceso de la toma de antibióticos, un estilo de vida sedentario, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, incluso el estrés y otros hábitos poco saludables, hacen que esa microbiota beneficiosa se vea disminuida en número y en tipo de microorganismos y entonces esas bacterias oportunistas o peligrosas ya no tengan ese control exhaustivo y empiecen a proliferar. Es decir, en el momento que se rompe ese equilibrio, lo que se conoce como disbiosis, todas esas funciones que estaban, digamos, controlando o beneficiando al ser humano, empiezan a fallar y pues todo aquello que estaba bien y estaba estable se empieza a romper. Entre ellas también el paso de microorganismos a la sangre a través del intestino. Sabemos, o con esto ha quedado digamos, evidenciado la importancia que tiene la microbiota en el ser humano. De eso podemos estar hablando casi 1 hora o 2 horas de todas las implicaciones que hoy en día se conoce que tiene la microbiota en el estado saludable del ser humano. Sin embargo, mucho menos conocido es el efecto o el papel que tienen los microorganismos o la microbiota en su conjunto en el medio ambiente. Aunque ya Louis Pasteur, en el 1850, dijo estas palabras: la vida no sería posible en ausencia de microbios. Y no solamente lo hacía referido al ser humano, sino también a la propia naturaleza. Hoy en día se sabe que si una tierra libre de microorganismos sería impensable el crecimiento de una vegetación. Si no tenemos microorganismos que sean capaces de enriquecer o de descomponer toda aquella materia que hay en el suelo, las plantas no tendrían los nutrientes o los elementos necesarios para poder crecer. Eso ya se ha visto también en el laboratorio cuando se han intentado producir plantas en cultivos axénicos libres de microorganismos y las plantas no llegan a desarrollarse. Les recomiendo este artículo publicado ya hace unos años, en el 2014, por Jack Gilbert, en el que hace una reflexión, una perspectiva muy profunda de cómo sería un mundo libre de microorganismos. No me voy a parar a comentar este artículo, pero se lo recomiendo encarecidamente que si pueden le echen un vistacito porque va a cambiar su perspectiva de la importancia que tienen los microorganismos en este planeta. En la naturaleza, igual que en el ser humano, tiene que haber un equilibrio para que todo esté estable y permita la supervivencia del ser humano y de otros seres vivos. Sin embargo, ese equilibrio a nivel microscópico es muchísimo más vulnerable que a nivel macroscópico, porque los microorganismos, su ecosistema puede ser mucho más reducido, puede ser incluso el ecosistema que hay en una gota de agua o en una parcela muy pequeña de tierra. La cantidad de microorganismos que hay en ese determinado lugar va a estar medido o alterado por pequeños cambios en el pH, por pequeños cambios en la temperatura, en las sales, en los nutrientes que le rodean, etc. Por tanto, pequeños cambios pueden hacer que ese equilibrio se rompa.
¿Y qué es lo que tenemos? Pues situaciones de desequilibrio o de disbiosis, por utilizar el mismo término que se utiliza en clínica, y podríamos encontrarnos con situaciones como esta. A los microorganismos les da un poco igual, por decirlo así, simplemente han cambiado las condiciones, ha habido una sucesión ecológica microbiana y mientras había antes unos microorganismos, ahora hay otros. Lo mismo que ha pasado en el ser humano, los microorganismos siguen con nosotros, lo que pasa que en vez de estar los que eran beneficiosos para nosotros, están ahora los patógenos. En la naturaleza pasa algo igual. Cuando estamos en una situación de equilibrio con nosotros, hay una determinada microbiota. Si esas condiciones las cambiamos, los microorganismos se alteran en número o en tipo, pero no llegan a desaparecer. Simplemente los que están ahora no son los beneficiosos para el crecimiento de ciertos seres vivos, incluidos el ser humano. Las aguas se contaminan cuando las enriquecemos en sustancias, en componentes nitrogenados generalmente, y se produce una contaminación, un afloramiento en microorganismos y en otras algas o otros productos, en otros microorganismos. Y esas aguas llenas de vida no son útiles para el ser humano, por lo menos para nosotros. Nosotros sería impensable poder bañarnos en un agua contaminada. Lo mismo pasa con la tierra. La tierra, cuando se contamina, cuando se enriquece en microorganismos que no favorecen la vida, pues tenemos tierra que no es fértil. ¿Y qué pasa con el aire? Quizá muchos de ustedes no se planteen ni siquiera analizar la microbiota del ambiente. En el aire no crecen los microorganismos. Ojo, he dicho al principio de la charla que cualquier superficie es susceptible de ser colonizada por microorganismos. Si una atmósfera está contaminada, está llena de partículas contaminantes, ya sea procedentes de la combustión de los automóviles o de las fábricas, le estamos dando a la atmósfera superficies en las que potencialmente van a adherirse microorganismos. Entonces también estamos en disposición de decir que en el aire puede haber una determinada microbiota. ¿En condiciones normales es que en el aire no hay una microbiota? Sí, claro, hay una microbiota. De hecho, se han hecho análisis de microbiota del aire. ¿Y qué microorganismos somos capaces de encontrar en el aire? Microorganismos, pues generalmente que proceden de la tierra, de insectos, de otros animales, de las plantas. ¿Es que en el campo no hay microorganismos en el aire? Sí, muchos. Aquellos que se transportan, que estaban en las superficies de las plantas, viene una corriente de aire y ahora están en el ambiente. Y nosotros respiramos ese aire, pero no nos pasa nada. ¿Por qué no nos pasa nada? Porque no son bacterias potencialmente patógenas para el ser humano. Sin embargo, en las ciudades o en los espacios cerrados, y hoy en día creo que con la pandemia somos bastante conscientes, en los ambientes cerrados, los microorganismos que hay en el aire, la microbiota del aire es muy parecida a la del ser humano, porque son los microorganismos que estamos liberando al ambiente y son los que van a volver a pasar a nosotros. Por tanto, también es importante conocer la microbiota que hay en el aire. ¿Dónde más podemos estudiar la microbiota? Bueno, aquí ya sí quiero pasar o hacer referencia a aquellos estudios o a aquellos trabajos en los que directa o indirectamente hemos estado implicados algunos de los miembros de nuestro grupo de investigación. Hemos analizado la microbiota por tierra. He dicho que la tierra es muy importante, la microbiota. Sin ella, muchos campos de cultivo no serían productivos. Como curiosidad, no solamente es importante conocer la microbiota que hay en un campo de cultivo, y si faltan ciertos microorganismos que son esenciales para el crecimiento de ciertas plantas, enriquecerlo o saber dónde está el problema de por qué las plantas no crecen o el ambiente no se restablece. Nosotros hemos llevado a cabo estudios de microbiota en ambientes turísticos. Esta imagen que les pongo aquí es de una cueva muy famosa en Málaga, para que se hagan una idea, al que no me sitúe en el mapa. Málaga es una ciudad que está al sur de Europa, en España. Pues España está al sur de Europa, pues Málaga está al sur de España, estamos lo más al sur. Y estamos bañados por el mar Mediterráneo, es una ciudad pequeñita, costera, con muy buen clima, con muchísima afluencia de turismo, y un pueblecito muy pequeñito dentro de Málaga es Nerja. Dentro de este pueblecito hay unas cuevas impresionantes, de las cuales procede esta fotografía, y que al año, casi todos los veranos, se llena de turistas pues que vienen a ver todas estas estructuras naturales tan magníficas que hay. Bueno, pues se plantea un problema, y es que resulta que en alguna de esas cuevas, dentro de la cueva, pequeños subapartados, empezaron a crecer pues unas
unos microorganismos que daban una coloración verde, otros daban una coloración rojiza a estas estructuras calizas que se producían. Entonces, claro, las personas responsables de la cueva se llevaron un poco las manos a la cabeza diciendo ¿qué estaba pasando? Que eso era visualmente horrible y los turistas no querían ver una cueva llena de moho. Entonces, ¿qué hicieron? Nos llamaron y tomamos muestras de a ver qué era esa microbiota que estaba creciendo en la cueva y por qué estaba creciendo. Porque una vez que supiéramos la composición de esa microbiota, podríamos dotarnos de las estrategias para cambiar ese ambiente y que no creciera. Como conclusión de esos trabajos salió esta pequeña publicación en la que vimos, bueno, en esta publicación se tocaban muchísimos más aspectos, pero dentro de la tesis doctoral de esta investigadora, de Yolanda, pudimos ver que esa gran afluencia de turistas estaba proporcionando a la cueva unas altas concentraciones de CO2. Y ese CO2 era lo que estaba haciendo crecer a ciertas poblaciones de microorganismos por encima de la microbiota normal. Entonces, simplemente se solucionó el problema pues cerrando temporalmente esas zonas, habilitando otras, disminuyendo y manteniendo también esas concentraciones de CO2 para que esos microorganismos que sabíamos qué tipos eran y por qué estaban creciendo, disminuirlos y volver otra vez a restablecer la actividad turística de la cueva. Otros trabajos que llevamos a cabo fueron pues problemáticas que había en el tema de la descomposición y depuración del agua. Estos son unos mecanismos de depuración del agua, son unos rotores, unos biofiltros. Esto es tal cual, sin utilizar, cuando se instalaron. Y estos rotores o estos discos, al cabo del tiempo, se llenan de microorganismos y estos son los que descontaminan el agua que va pasando por aquí. El agua fecal, el agua residual de una pequeña población de Málaga. Pues el único mecanismo que había de depuración era este sistema. Pues en un determinado momento nos llamaron y nos dijeron que por favor que analizáramos la microbiota de estos discos porque desde luego no era la que tenían al principio y el agua no estaba saliendo todo lo depurada que se pretendía. Pues nosotros fuimos, analizamos todos los microorganismos que había en determinadas partes del disco, tanto los que estaban más expuestos a la superficie, que por tanto estaban siendo más irradiados, tanto por el sol como por las condiciones ambientales, tanto la microbiota que había en el interior del disco como al final, etcétera. Determinamos que la microbiota, la sucesión microbiológica que había tenido lugar, piensen ustedes que no estoy hablando de un determinado tipo de microorganismos, sino que estoy hablando del conjunto. La sucesión de microorganismos que había sucedido es que era aquellos, que en el pueblo había disminuido la temperatura, en verano el rotor funcionaba perfectamente y el agua salía muy pura, pero en invierno bajaba la temperatura, había una sucesión ecológica de microorganismos y encontrábamos otras especies diferentes que, por supuesto, no estaban implicadas en la depuración del agua. Con estos resultados salió un pequeño trabajo de fin de grado de este chico, que bueno, pues fue el que analizó las muestras, el que evaluó las especies que había al principio, las que había al final, y pudimos darle una respuesta al ayuntamiento de por qué no estaban funcionando los rotores y cuáles eran las estrategias que tenían que seguir, que era pues calentando un poquito el agua. También hemos hecho análisis por el mar. Vuelvo otra vez, Málaga es una ciudad costera. Tiene playas muy bonitas, no tanto como las fotografías que me ha mandado Marta, las suyas son espectaculares, espero conocerlas algún día en persona. Pero en Málaga, bueno, pues estamos bañados por el mar Mediterráneo, tenemos muchos turistas y de vez en cuando nos surgen estas estructuras que le hemos dado el nombre de agregados flotantes. Son estructuras arcillosas que aparecen en la superficie del mar, que no se sabía hasta hace poco cuál era su origen, que luego es verdad que por efecto de las corrientes desaparecían, pero que bueno, daban muy mala impresión. Visualmente, cuando una persona se estaba bañando en el agua y veía esas estructuras, daba impresión de suciedad. Sin embargo, no era solamente un aspecto estético, es que no sabíamos qué riesgo podían tener esas estructuras, porque bueno, eran arcillas, pero ¿había microorganismos en esas arcillas? ¿Había microorganismos que podían ser peligrosos para los bañistas? Bueno, pues aquí mi compañera Marta, en un trabajo que hizo, pues se dedicó a analizar la microbiota de esos agregados flotantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que he dicho, que en principio esos agregados flotantes eran arcillas que se producían por efecto de las olas cuando rompían en unas calas, en unos precipicios que estaban enriquecidos en rocas arcillosas. El agua bañaba esas rocas, por efecto de ese lavado se producían arcillas que por efecto de la densidad pues iban a la superficie del mar.
En principio no tenía por qué pasar nada, porque eran arcillas, eran material inorgánico, pero como he dicho ya 2 veces en esta presentación, le estábamos proporcionando superficies a las cuales los microorganismos se pueden adherir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas arcillas, por efecto de las mareas, se van desplazando. Y a veces se van desplazando por zonas costeras con un alto número de bañistas, donde, bueno, pues las cremas solares, microbiota de las personas, de los mismos bañistas, o bien esas natas también agregados flotantes se iban desplazando por ciertos lugares donde tenían lugar vertidos residuales, pues todos esos microorganismos se iban barriendo y se iban adheriendo a esa materia arcillosa. Por tanto, mi compañera lo que fue analizando los microorganismos conforme se iba desplazando el agregado flotante por las costas. Y llegó a determinar pues, que desde su formación, que había muy poquito número de microorganismos, hasta los microorganismos que podía ir a ver a cientos, bueno, no cientos, me hace que el máximo luego se dispersaba el agregado, hasta 50 kilómetros, esos agregados flotantes iban recogiendo esos microorganismos de la costa y aquellos lugares por los que iba pasando, y que al final pues la carga microbiana era muy alta y en ciertos puntos del litoral malagueño podían considerarse peligrosos. No efecto del baño, pero sí personas inmunocomprometidas o personas bueno, susceptibles a ciertas infecciones, en el momento que pudieran de forma accidental ingerir agua con cierto contenido de esos agregados flotantes, pues podría resultar en una infección. ¿Qué más experimentos llevamos a cabo? Bueno, pues seguimos trabajando con el agua, en este caso, pues la microbiota de unas lagunas. En Málaga también hay unas lagunas salinas muy famosas de Fuente Piedra, en la que son punto de descanso de estos animales tan simpáticos como son los flamencos. Esta laguna es un espacio protegido, es hipersalina, por tanto tiene ya de por sí una microbiota muy especial, halófila, pero da la casualidad que a esa laguna vierten unas aguas parcialmente depuradas de este laguneto, que es donde vierten las aguas residuales del pueblo que tiene al lado. Sin embargo, estas aguas se van depurando porque van desembocando en otras lagunas más pequeñitas, y cuando desemboca y enriquece de agua esta laguna, pues la composición cambia. Queríamos saber, bueno, pues la composición, cómo iba cambiando la composición microbiana a lo largo de este circuito, y ver si esa composición microbiana de esa microbiota del agua que desembocaba podía ser peligrosa para el ecosistema tan particular que residía en la laguna. Bueno, pues de aquí también salió otro trabajo muy bonito en el que se iba haciendo un seguimiento de cómo evolucionaba la microbiota conforme iba evolucionando las condiciones de la laguna, y cómo luego, una vez que ese agua desembocaba o se mezclaba con el agua de la laguna hipersalina, pues la microbiota cambiaba radicalmente. Pero es que volvía a cambiar cuando teníamos las visitas de estos simpáticos animales que también aportaban su propia microbiota a la laguna. Aquí, siguiendo en el tema del agua, bueno, pues en temas de la acuicultura hemos trabajado muchísimo. De hecho, mi tesis doctoral se centró en el estudio de la microbiota, en concreto del lenguado, de Solea senegalensis, pero también se ha estudiado la microbiota en otro tipo de peces de interés comercial, como ha sido la dorada o ahora mismo la tilapia. Y hemos visto cómo cambiaba la microbiota cuando hemos aplicado una serie de estrategias, como han sido los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, que no son más que la mezcla de los dos anteriores, las nuevas estrategias que están surgiendo hoy en día, como los paraprobióticos o los posbióticos, que no es más que la administración de microorganismos muertos o rotos. En nuestra hipótesis surgió, bueno, pues porque precisamente este lenguado simpático, me tocó estudiarlo en la tesis. Veíamos que tras administrarle una serie de probióticos, los peces pues mejoraban muchísimo en cuanto a crecimiento, resistencia a infecciones, alcanzaban la talla comercial muchísimo antes, tenían un aprovechamiento del alimento pues casi lo duplicaban. Tenía esa aplicación de probióticos unos efectos maravillosos en el pez, pero no sabíamos de dónde procedían o dónde radicaban esos efectos tan beneficiosos. Entonces, la hipótesis que se planteó en mi tesis doctoral fue estudiar la microbiota intestinal, y efectivamente el probiótico en sí estaba aportando por sí solo una serie de nutrientes muy valiosos para el pez, pero gran parte de ese efecto beneficioso que tenía era a través de los cambios que producía en la microbiota. También vimos cómo la microbiota se alteraba en condiciones de estrés y tras la administración de antibióticos, viendo que si se administraban
probióticos junto a antibióticos, los efectos negativos de los antibióticos se reducían y la microbiota se restablecía muchísimo antes que si no se llegan a aplicar los antibióticos. También hemos analizado la microbiota por el aire. Ya hace unas diapositivas he visto la importancia que tiene conocer los microorganismos que nos rodean, también en el ambiente aéreo. ¿Cuáles son los estudios que nosotros, en este caso de forma indirecta, se han llevado a cabo? Bueno, aquí está España, aquí está Málaga, al sur, es una ciudad costera, y estamos muy próximos con la región africana. De vez en cuando vienen unas corrientes, lo que se conoce como los vientos del Sahara, en el que se levanta toda la arena del desierto y esa arena es arrastrada por las corrientes y llegan, bueno, aquí estaría Canarias, que también son unas islas pertenecientes a España. Por supuesto, Canarias se ve muy afectada por esas tormentas de arena, pero también muchas veces llegan a la costa, Málaga y sobre todo Granada. Bueno, pues en este estudio de unos compañeros de la Universidad de Granada se dedicaron a estudiar cuántos microorganismos procedían de la región africana y venían transportados y metidos en estas pequeñas huecos que tenían las partículas de arena. Es decir, se estudió la microbiota que había en la arena que procedía del Sahara y se vio que además era microbiota absolutamente procedente de allí, porque luego también ellos fueron a analizar la microbiota de la arena de esas regiones y se vio que coincidía prácticamente el 90% de la arena, de la microbiota que se encontraba en la arena que llegaba fíjense, a tantísima distancia, a tantos kilómetros de distancia. Aquí una foto, Granada tiene una parte también muy montañosa en la que nieva muchísimo y así se visualiza la nieve después de recibir una tormenta de arena. La nieve se pone absolutamente de color amarillento y es un contraste pues que impacta bastante. Podemos pensar que aquí se acaba todo, que una vez que analizamos la microbiota en el ser humano, en el medio ambiente, bueno, pues estamos conviviendo con la microbiota hasta que podemos decir la muerte nos separe. Bueno, pues no, señores, no acaba aquí. La microbiota la seguimos estudiando hasta después de la muerte. Hemos hecho estudios, además esto tengo que agradecérselo que me metió en este mundo este alumno, Antonio Ángel Martínez Aragonés, que tuvo la iniciativa de proponerme como trabajo de fin de grado este pequeño estudio, que se basaba en cómo evolucionaba la microbiota una vez que el individuo fallecía. Eso va en consonancia con las primeras diapositivas en las que decía que tenemos a la microbiota controlada por numerosas barreras o estrategias que tiene el ser humano. En el momento que el ser humano fallece, esas barreras ya no están estables, se van descomponiendo y entonces la microbiota aprovecha y prolifera. En principio, bueno, pues vale, descriptivo para conocer un poco pues, los procesos de descomposición de los cadáveres, pero aquí tenía una utilidad forense muy importante, el estudio del necrobioma y el tanatomicrobioma. ¿En qué consiste esto? Los estudios, sobre todo en criminalística, se basan en determinar, en muchos casos, la hora de la muerte para poder imputar a ciertas personas en un determinado crimen. La hora de la muerte precisa es muy difícil de calcular y hoy en día los únicos estudios fiables se basan bien en el estado de descomposición del cadáver o bien en la proliferación de insectos. Si hay huevos, si hay larvas o si ya están los insectos en estado adulto. Hay un margen de unas 48 horas en las que no podemos determinar la hora de la muerte, en las 48 primeras horas. Tenemos que fijarnos pues, en otros hechos. Entonces, se ha determinado, está en estudio, y este compañero pues me lo mostró porque yo no lo conocía en su momento, que un buen indicador de esas 48 horas era la microbiota, en función de la microbiota inicial que tenga esa persona y cómo ha evolucionado a lo largo de esas 48 horas, podemos establecer el punto o la hora en la cual esa persona falleció. Y abre todo un campo inmenso a la hora de las ciencias forenses, porque gracias a los microorganismos, al estudio de la microbiota en cadáveres, se puede establecer el punto concreto en el cual se vio o dio lugar el fallecimiento del individuo. Esto es un mundo inmenso en el que, claro, hay que controlar muchísimas variables porque no va a ser la misma microbiota si el cadáver aparece en la tierra, si aparece en el agua. Depende mucho de la microbiota de partida que tuviera esa persona, pero todo eso está en estudio y gracias al avance en el conocimiento de la microbiota, pues hemos podido tener esta otra perspectiva que antes no se planteaba.
Hay muchísimos proyectos científicos en marcha, en esos ya no estoy metida yo, pero un poco para que sean conscientes de la inmensidad que tiene esto. Hay proyectos que simplemente se basan en estudiar la microbiota de personas de un determinado lugar, de un determinado filo, como por ejemplo los primates, o bien estos proyectos que son inmensos en los que se pretende estudiar la microbiota de cuantos más seres humanos mejor. Otros proyectos también muy financiados porque son muy interesantes, pues se basan en el estudio de la microbiota oral, la microbiota que convive con nosotros en nuestra casa, la que convive en nuestro intestino, que serían los proyectos MetaHide. Y este señor, que es un gran investigador, trabaja en la Universidad de Chicago, que ha puesto en marcha el proyecto del microbiota del planeta. Fíjense la cantidad de muestras que hoy en día tiene procesadas de los 7 continentes, de una latitud a otra, etcétera, y sus investigaciones están abriendo una visión impresionante de todo esto. Muy brevemente, porque ya, como siempre, se me acaba el tiempo, ¿cómo se estudia la microbiota? Bueno, yo sé que ustedes en sus programas han dado un poquito de microbiota, pero sobre todo quiero concienciar, porque no solamente es importante la identificación, casi todas las herramientas o las estrategias que se llevan hoy en día a cabo es para identificar la microbiota. Pero la microbiota no está aislada, no son nombres de bacterias que están y ya está, sino que entre ellas interaccionan. Y siempre digo que le hemos robado, entre comillas, los conceptos a la ecología o a las disciplinas de ecología y de interacción y sucesión. Y se los hemos aplicado a los microorganismos. Los microorganismos no están solos en el mundo, interaccionan unos con otros. Tenemos que estudiarlos como un ente conjunto y para ello tenemos que hacernos una serie de preguntas, es decir, ¿cuánta riqueza o cuántos microorganismos hay diferentes en un determinado lugar? Eso sería la riqueza. Eso es muy fácil de calcular. Quizás es más visual o más fácil de comprender cuando tenemos un ecosistema en el que tenemos animales, por ejemplo, que podemos contar visualmente. Si yo quiero calcular la riqueza de este ecosistema, no tengo más que contar el número de especies diferentes. Serían 3, 3 individuos. La diversidad media, porque hay igual número de individuos que de especies, y una habitabilidad alta. Hablo de habitabilidad porque hay organismos que viven en ecosistemas muy diferentes. Tengo caballitos de mar y luego en este ecosistema sería también capaz de sobrevivir un tigre o un rinoceronte. Aquí tendría otro ecosistema, mucho más rico porque hay más especies diferentes, mucho más diverso, porque hay el mismo número de individuos de cada especie, y altamente habitable porque tengo muchas más especies diferentes. Y aquí tengo otro ecosistema en el que mucho menos rico porque solamente tengo 2 especies, mucho menos diverso porque estoy viendo que dominan las ranas frente a los tigres, por tanto es la especie predominante, y una habitabilidad baja porque parece ser que ese ambiente predispone a que haya muchas ranas pero pocos tigres. Eso es muy fácil de estudiar cuando estamos viendo animalitos o plantas que podemos contar, pero ¿cómo estudiamos la microbiota cuando lo que estamos viendo en un microscopio o en una muestra es esto? Obviamente no podemos estudiarlo. ¿Cómo tenemos que estudiarlo? La forma más fácil era a través de medios de cultivo microbiológicos. Sin embargo, hoy en día se pueden calcular que existen casi 10.000 medios de cultivos microbiológicos diferentes. Y sin embargo, sabemos que incluso usando esos 10.000 medios de cultivo diferentes, no somos capaces ni siquiera de recuperar el 1% de las especies que puede habitar en una determinada microbiota. Esto me abre otra cuestión, y es que la microbiota no se está estudiando ahora porque antes no importara, no, es que antes no teníamos las estrategias ni las herramientas suficientes para poder estudiarlas en profundidad y, por tanto, darle la relevancia que tiene. Hace unos años, en concreto antes de 1993, la única forma de estudiar la microbiota era sembrando la muestra en distintos medios de cultivo. Y, por supuesto, en un laboratorio no se podía sembrar esa muestra en los 10.000 placas de cultivo de medios diferentes. Teníamos que hacerlo en una serie de medios de cultivo muy generales que no restringieran el crecimiento de la mayor parte de los microorganismos, pero cualquiera que sepa un poquito de microbiología sabe que eso es imposible, porque hay microorganismos que requieren determinadas concentraciones de sales, de azúcares, de dióxido de carbono, de temperaturas, etcétera. Entonces se estaba infravalorando a niveles impensables el efecto de la microbiota en los distintos ambientes. La cosa cambió con la entrada o con la incorporación de las técnicas moleculares. Esta fue una de las técnicas que yo utilicé en mi tesis doctoral
que la desarrollé bueno, en el 2008, empecé con mi tesis doctoral, ya estaban en marcha las técnicas moleculares y yo hacía ecología microbiana o estudiaba la microbiota a través de estos geles. Es decir, para mí, cada banda era una especie de microorganismo diferente. Cada una de las bandas era un microorganismo y el grosor de las bandas me estaba diciendo cuántos individuos había de ese microorganismo. A simple vista, simplemente con esa información, ya ustedes pueden ver que estas muestras, estas 4 primeras muestras, son más ricas en especies que estas otras y mucho más diversas, porque hay muchas bandas en las que hay mucho número de individuos. Y ya también podemos discriminar que, por ejemplo, estas 4 muestras hay muchas menos especies diferentes porque hay menos bandas y que hay una especie bacteriana que domina porque es la que tiene más número de individuos. Eso se correspondería, por ejemplo, al ecosistema que le he enseñado antes, en el que había muchas ranas y pocos tigres. Pues esta sería, por ejemplo, mi banda correspondiente a las ranas. Esta especie tiene muchos individuos, es la dominante en mi ecosistema microbiano. Pues así estudiaba yo microbiota con mi tesis, haciendo geles de electroforesis muy particulares, no son como los geles de electroforesis típicos de ADN, tienen un gradiente desnaturalizante que me permitía discriminar cada banda diferente, era una especie bacteriana diferente. Posteriormente, en el 2007, apareció esta tecnología, la que hoy se conoce como secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva, en la que ya ni siquiera tenemos ni que aislar el ADN, ni cultivar, ya con las técnicas moleculares no teníamos que sembrar en placa, y es que ni siquiera tenemos que tocar las bacterias, ni siquiera verlas, ni siquiera saber si están ahí o no. Nosotros cogemos una muestra, hacemos una extracción de ADN normal y corriente y ponemos ese ADN, bueno, en una plaquita del secuenciador. Y el secuenciador va obteniendo lecturas de una región concreta de cada una de las bacterias que había en esa muestra, que posteriormente habrá que comparar, habrá que analizar, etcétera. Pero ya el trabajo microbiológico de molecular ha pasado a ser prácticamente bioinformático y estadístico. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que las herramientas cambian y todas las herramientas también que necesitamos para analizar esa cantidad de datos también tienen que ir evolucionando. Mi grupo de investigación, por supuesto, aparte de seguir analizando con muchísimo gusto y muchísima pasión todo tipo de muestras y de ideas locas que nos lleguen al laboratorio, vamos desarrollando nuevas estrategias que nos permitan saber más y mejor lo que está ocurriendo en la microbiota. Pero tenemos una pequeña complicación, no podía ser todo tan fácil, y es que de cada muestra obtenemos entre 300.000 a 1.000.000 de lecturas, es decir, de secuencias de nucleótidos pertenecientes a cada una de las bacterias que estaban en ese ecosistema. Eso se corresponde a casi 7 gigabytes, incluso 2 terabytes de información. Eso no lo soportan nuestros computadores. Esa información no podemos procesarla con los ordenadores que tenemos habitualmente. Tenemos que hacer uso de la supercomputación y de la bioinformática. Nosotros en Málaga tenemos este supercomputador, estas son las características que tiene. Está en el Centro de Supercomputación y Bioinnovación y se llama Picasso, no podía recibir otro nombre aquí en Málaga, y es el que nos ayuda a procesar, a comparar, a analizar todas esas cantidades de lecturas que proceden de cada una de las muestras. Pero fíjense cómo se ha pasado en cuestión de unos pocos años a contar colonias, a contar bandas y ahora a contar secuencias. De unas pocas colonias, unas cuantas más bandas y ahora tenemos millones de secuencias por muestra. Pero aquí tampoco acaba la cosa, no se acaba el estudio de la microbiota analizando secuencias genómicas. Han evolucionado las técnicas, todos a la par, todos trabajando en común. Hoy en día ya no solamente para el estudio de la microbiota nos sirve identificar a los microorganismos, sino que queremos saber qué es lo que están expresando esos microorganismos en un determinado lugar. Porque los microorganismos pueden estar, pero pueden estar inactivos y, por tanto, no aportar nada a ese determinado ecosistema. Pero pueden estar expresando RNA o bien las propias proteínas y eso es lo que está haciendo que cambie el ambiente en el que están. Por supuesto, después de las proteínas, a estudiar también los metabolitos. Y hoy en día tampoco este ámbito de estudio está parcelado, hay que unirlo. La metagenómica es muy importante, pero hay que saber sobre transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y hay que integrarlo todo. Es lo que se conoce como la interactómica. Y como ya le anticipé a la doctora Marta antes de empezar la reunión,
al final también se vuelve a los orígenes. Ya se está hablando de la culturómica. ¿Qué significa? Que cuando nosotros analizamos una microbiota y vemos que un microorganismo es muy interesante, porque a lo mejor ese es el que está provocando ese cambio, para bien o para mal, en la microbiota, queremos estudiarlo en profundidad. Y ya ahí sí nos interesa recuperarlo en el laboratorio. Ya sí nos interesa volver a trabajar con esos miles de placas de cultivo y dar con las condiciones adecuadas para poder recuperarlo. Es decir, después de esa cantidad de técnicas, de algoritmos, de redes que se provocan con todas estas técnicas, al final volvemos a nuestros orígenes microbiológicos y queremos recuperarlos al final en nuestra plaquita de cultivo y estudiarlo en profundidad. Por último, este es mi grupo de investigación que me acogió hace muchos años y aquí sigo con el doctor Miguel Ángel Moriñigo. Como ven, he intentado reducir o concretar nuestras áreas de investigación a 3 aspectos principales, que es el estudio de la microbiota intestinal principalmente, aunque ahora ya estamos recibiendo muestras también de oral y muestras de la piel para el estudio de la microbiota en pacientes sanos y pacientes que tienen determinadas patologías y ver si puede haber un vínculo entre una cosa y la otra. También estamos estudiando probióticos, es decir, ya sabemos que la aplicación de un determinado probiótico cambia la microbiota en un determinado organismo, en este caso en peces, pero queremos ver cómo funciona ese probiótico y lo estamos analizando a todos los niveles, desde genómico, transcriptómico, todo. Estamos analizando y tengo el honor y la suerte de que hace unos días me han concedido un proyecto muy interesante en el que voy a poder modificar el probiótico y dotarlo de propiedades adicionales aparte de las que él ya tiene, por el sistema CRISPR-Cas que hoy en día es tan conocido. Y por último, y lo que he estado comentando a lo largo de toda la exposición, pues estamos muy interesados en el análisis de la microbiota pues, de entornos naturales, de la industria ganadera y, por supuesto, la industria acuícola, que no abandonamos. Por último, decir que bueno, todos estos estudios los estoy llevando a cabo, pero no es información que yo quiero compartir. Por eso estoy abierta a cualquier tipo de colaboración, estudiantes. No hay cosa que más me guste en el mundo que poder enseñar todas las cosas que tanto esfuerzo y tanto trabajo me han costado a mí, o intentar, digamos, suavizar ese camino y hacérselo llegar a todo tipo de personas y de investigadores y que, por supuesto, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que yo he hecho tenga continuidad y le sirva a los trabajos de los demás. Este es un curso que realizamos en el 2019 que tuvo muchísima aceptación. Era el análisis de la microbiota en muestras acuícolas. Tuvimos muchísimo éxito. Gracias también al equipo magnífico que me acompañó, a Rocío Bautista, que está por aquí conectada, mi bioinformática, que es magnífica, que se presta a resolver todo tipo de problemas y desde luego la mitad de los trabajos no habrían salido si no fuera por ella. Estas son las 2 chicas que están trabajando con ella y nuestra técnico de secuenciador, que es Josefa Gómez, que también pues magnífica e intenta poner, cada vez que le llevamos muestras, pues pone la técnica a punto casi desde cero. Y nada, por último mostrarle una foto de Málaga, que es una ciudad muy acogedora, que desde luego les abre los brazos a todos ustedes cuando quieran visitarnos, que es una ciudad muy bonita y que está abierta a todo tipo de visitantes. Y muchísimas gracias, perdón que me he retrasado 10 minutos, espero que les haya resultado interesante y estoy abierta a resolver cualquier tipo de duda o de pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvana. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora Silvana, lo pueden hacer directamente abriendo su micrófono o a través del chat o levantando la mano en la aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en el chat ya hay algunos comentarios y preguntas. Norma dice, doctor, ¿algún comentario respecto del estudio de microbiota intestinal en comunidades aisladas? Comunidades aisladas, ¿a qué se refiere exactamente? Hola doctora, para informarle,
Voy a llevarle las baterías, para A ver, la... ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si puede Hola, cerrarlo, por favor. hola, buenos Mercedes. días. Soy la persona que hizo la pregunta. Sí, Perdón, soy adelante. María Esther Macías, por ahí se quedó el nombre de otro Ah, usuario. perdón, perdón. Adelante, No te doctora. Está preocupes. bien. Doctora Silvana, fíjate que estuve viendo unos estudios donde algunos investigadores han estudiado la diversidad microbiana a nivel intestinal, a nivel fecal, en comunidades completamente aisladas de zonas urbanas, muchas de ellas que no han tenido previamente contacto con otro tipo digamos, de desarrollos humanos. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué tipo de oportunidades nos dan ese tipo de estudios? Pues sí, de hecho salió o está a punto de publicarse un artículo, además creo que en Nature, en una revista de alto impacto, una investigadora que ha estado analizando, no sé si se refiere al mismo tipo de estudio, ha estado analizando tribus que están muy aisladas, en zonas muy aisladas, y nunca han estado en contacto ni con otro tipo de personas, ni con ningún tipo de influencia de, como usted ha dicho, de tipo urbano o bueno, contacto con ciertas sustancias, o sea, digamos que este tipo de estudios nos vienen muy bien porque sabemos realmente la microbiota, cómo se desarrollaría o cómo se mantiene en un estado totalmente natural. Piense, como he dicho, en el momento que nacemos, sobre todo en sitios, por decirlo así, civilizados o industrializados, desde el mismo momento del nacimiento estamos en contacto con un ambiente no todo lo natural que podría ser. Gracias a eso también tenemos muchos menos problemas. No, no por no ser natural quiere estar asociado a que es malo. Tenemos muchísimas cosas buenas y maravillosas por tener el sistema que tenemos ahora. Pero es verdad que la microbiota se ha desarrollado en un entorno muy diferente al que se desarrollan esas tribus en las que pues viven en contacto constante con la naturaleza, no están medicados, la alimentación es totalmente natural, el agua es totalmente natural, no ha tenido ningún proceso de desinfección previo, etcétera. Entonces eso nos permite comparar cómo sería nuestra microbiota en esos estados y cómo la hemos ido cambiando a través de todos esos procesos que yo llamo industrializados. Los primeros resultados que ha mostrado esta investigadora es que esa microbiota es muchísimo más diversa, muchísimo más que la nuestra, y que le da, por ejemplo, el sistema inmunitario está a veces más sobreexpresado, por decirlo así, que en nuestro caso. Porque el sistema inmunitario está constantemente reaccionando a especies nuevas, porque cuando beben agua de un arroyo, pues en cada momento, en cada sorbo, esa microbiota cambia. Entonces, como he dicho, un poco medio en broma con la diapositiva que he puesto de la captura del WhatsApp, podemos decir que su sistema inmunitario está constantemente estudiando, está constantemente leyendo esos libros de microbiología, se está enfrentando a microorganismos nuevos cada vez. Mientras que los nuestros, al final el agua está pura, está limpia, por suerte evitamos muchos problemas, pero por supuesto estamos menos expuestos que aquellas poblaciones. Entonces ahí también nos permite estudiar pues esas personas qué tipo de enfermedades desarrollan, cuáles no, y cuáles nosotros podemos vincular a esta nueva microbiota que hemos ido desarrollando en nuestro entorno. Creo que sirve, por decirlo así, como un control entre la vida natural y la vida, pues industrializada o medicada o un poquito artificial que estamos teniendo. Que en ningún momento quiero decir que sea mala, simplemente pues que hemos tenido desarrollos diferentes y nos permite comparar. Gracias. Adelante, doctor Troyo. No sé si quiere abrir su micrófono. Sí, gracias, doctora Silvana, bienvenida. Soy Muchísimas gracias. agroecólogo y bueno, lo que hemos estado viendo, parece ser pues entonces que la acuicultura sigue la misma ruta que siguió años atrás, 50 años atrás la agricultura. Entonces entonces la selección de especies que se convierten en monocultivo, monopiscicultivo, no sé cómo se diga, luego viene la explosión de patógenos
y viene el manejo, ¿no? La aplicación Efectivamente, lo ha reflejado y lo ha resumido perfectamente. entonces viene la aplicación de controladores químicos y viene entonces los contaminantes, los nuevos contaminantes que nos están causando o nos empiezan a causar o ya causan al norte del estado de Sinaloa, sur de Sonora, un desastre en la contaminación. Entonces, ¿qué regulaciones sugiere usted o cómo se maneja este asunto de empezar a dictar políticas, por ejemplo, de manejo, controlando este tema de los monocultivos en estanques grandes o en estanques que no empiecen a proliferar demasiado? ¿O qué opina usted? Gracias, muy buena presentación. Muchas gracias. Es una cuestión complicada en la que, bueno, yo hablo siempre desde la perspectiva de mi país, que es un poco el que más contacto tengo. Las políticas que se llevan a cabo son muy complicadas. Hay que encontrar el equilibrio entre que sea rentable económicamente, que sea respetuoso con el medio ambiente y con la propia naturaleza. Son muchísimas las estrategias que se tienen que llevar a cabo y además de forma coordinada. Por ejemplo, en las que yo tengo un vínculo más cercano, por ejemplo, una de las estrategias que se está estudiando, además otro grupo de investigación vinculado al nuestro, es la acuaponía. Reducir esos contaminantes que son producto pues, del propio residuo de los peces, de las excreciones, del resto de alimentos que no se consume, todo eso está, digamos, enriqueciendo ese agua que se vierte, que enriquece esas zonas y que hace que proliferen otros microorganismos y al final lo que hay es una contaminación. Bueno, pues se están poniendo a punto sistemas acuapónicos en los que, bueno, todos esos residuos que se generan son consumidos o sirven de nutrientes para los siguientes eslabones de la cadena trófica. También se están poniendo a punto biofiltros, que son estructuras, una serie de mallas que fomentan la adhesión de ciertos microorganismos que van a funcionar como unos biofiltros, como esos rulos o esos discos que he puesto yo de depuración de agua, pues a gran escala. Y esas aguas serían, o esas estructuras serían las que estuvieran rodeando las piscifactorías, aunque eso depende de muchísimos factores. Y por supuesto hay que controlar al extremo todas esas condiciones, porque en el momento que se altere uno, el biofiltro se cae y se estropea. Pero es un sistema de purificación de agua para que el agua que se vierta o que se emita a los efluentes naturales no llegue tan contaminada como el que hay en el interior. En mi tesis doctoral lo que intentamos fue darle una alternativa a los acuicultores, porque hace 20 años la política era muy laxa en cuanto al uso de antibióticos en acuicultura. Como usted bien ha dicho, el monocultivo, el tener a los peces en un ambiente no natural, hacinados, bueno, pues sufren un estrés. Ese estrés hace que el sistema inmunitario se deprima y que esos patógenos oportunistas pues proliferen. Además, el hecho de que estén hacinados, sobre todo cuando no están en tanques en mar abierto, sino en piscifactorías, pues hace que los patógenos proliferen a una velocidad increíble y en cuestión de horas, pues todos los individuos pueden morir, con unas pérdidas económicas tremendas. Claro, la legislación es muy fácil, prohibimos el uso de antibióticos y todos están felices, menos el piscicultor que se le siguen muriendo los animales y se queda sin estrategias. Sobre todo, claro, en España además los acuicultores eran muy de usar el antibiótico como preventivo. Si yo no quiero infecciones, lo que hago es aplicar antibióticos siempre. Entonces era una liberación de antibióticos continua, constante, de antibióticos al medio ambiente. En el momento que la legislación dijo ya no puedes usar antibióticos salvo que los peces estén enfermos, no como preventivo, sino como profiláctico, sino como tratamiento, no pueden utilizarlo. Entonces la investigación tuvimos que darle una alternativa, que ¿cuál era? Reforzar todas las barreras naturales de los peces para disminuir el uso de antibióticos. ¿Cuál fue la estrategia en la que nosotros nos centramos? Los probióticos. Los probióticos, además nosotros en concreto nos centramos en una Shigella putrefaciens, que es aislada de los peces, hacía que los peces fueran muchísimo más resistentes a las infecciones. Además que nosotros, peces experimentales, los sometíamos a retos de infección y es que la mortalidad se reducía en un 90%, 95%. Ya le estábamos dando una estrategia. Además le dimos otra estrategia añadida y es que el agua salía muy contaminada porque los animales no aprovechaban todo el alimento de la dieta, es decir, se administraba un pienso y la mayor parte del pienso se quedaba sin digerir, se perdía. Ahora le dimos una estrategia gracias al probiótico
los peces con menos cantidad de alimento engordaban el doble que antes. Es verdad que mejoraron los piensos, pero que el probiótico ayudó muchísimo a que ese pienso fuera aprovechado. Entonces creo que las estrategias tienen que ir en muchas líneas y que tenemos que trabajar de forma coordinada. No existe la fórmula mágica en la naturaleza, cada una de ellas aporta un poquito. Y creo que es muy importante que todos, lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos que trabajar en la misma dirección. Y creo que, bueno, poquito a poco pues iremos solucionando los problemas. Muchas gracias, doctora. Gracias. 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 Tenemos un par de preguntas en el chat y comentarios. El doctor Carlos dice, felicidades, doctora Silvana Tapia. Sus conocimientos me enriquecen y me dieron un panorama más amplio y me entusiasmó. Felicidades también por la aprobación de su proyecto. Quizá le proponemos a uno de nuestros estudiantes para que realice una estancia con usted. Pues encantadísima, de verdad. Claro. Yo, además, mi email lo he puesto varias veces en la presentación, ¿eh? Espero que hayan tomado nota. Este que se ve aquí en la última diapositiva es también su correo, ¿verdad? ¿O Sí, es sí. el de su grupo? Ok, Sí. muy bien. Hay me parecía que alguien había levantado la mano. Bueno, voy a continuar leyendo las preguntas del chat. Dice Paul, muchas gracias, muy interesante todo su trabajo. Desde su punto de Gracias. vista, ¿la microbiología convencional será desplazada totalmente por las técnicas de secuenciación masiva? No. La microbiología clásica nos da una visión a un nivel, voy a decirlo, real. O sea, las técnicas moleculares nos hablan de las moléculas que hay en las bacterias. Por supuesto, hablo, bueno, cómo se identificaban antes los microorganismos, pues a base de estudiar sus capacidades bioquímicas, presencia de enzimas, capacidades metabólicas, y se iban con los típicos cladogramas o, bueno, pues típicos, sí, para ir identificando los típicos clados de identificación bacteriana. Eso nos llegaba a muchísima confusión porque había el mismo microorganismo en dos situaciones diferentes, podía exhibir esa propiedad o no, y siempre la identificación ha sido muy confusa. Hoy en día, con las técnicas moleculares, tenemos la molécula del ADN, tenemos la secuencia concreta de ese microorganismo, tenemos su DNI. Ya no nos podemos perder. A la hora de identificación, las técnicas moleculares son lo mejor que hay. Pero a nivel fenotípico, las técnicas moleculares solamente nos dicen la potencialidad, los genes que tiene ese microorganismo en su conjunto. Pero esos genes no están expresándose continuamente en todas las condiciones. Entonces no sabemos realmente lo que el microorganismo hace en cada condición. Un determinado microorganismo puede ser patógeno cuando está en unas determinadas condiciones, pero puede no sintetizar la toxina o lo que sea perjudicial al hospedador en otras condiciones. Entonces, toda esa potencialidad se puede ver a nivel molecular, pero al final el último paso es la comprobación en el laboratorio, el someter al microorganismo, a sus células, a esas determinadas condiciones y ver si todo eso que hemos visto a nivel molecular, al final tiene pues su reflejo voy a decirlo, en la vida real, digamos, al final en lo que importa. Las técnicas moleculares nos han ahorrado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Podemos ir a tiro fijo, decir, pues el microorganismo le he visto un gel que sintetiza tal vitamina. Voy a ver si es verdad en el laboratorio. Nos sirve muchísimo para afinar. Pero, por supuesto, al final la comprobación en el laboratorio y lo que vemos con nuestros propios ojos, al final es lo que sirve realmente. Gracias. Bueno, en el chat también Andrea Margarita dice, buenos días, muy interesante trabajo. Muchas felicidades. Alguna vez leí que se probó poner microbiota de una persona sana en una persona con cierto padecimiento. ¿Han trabajado con el trasplante de microbiota de pacientes sanos? Nosotros directamente no. Aquí, hablando siempre de la legislación española, que es la que conozco, el trasplante fecal es una de las estrategias, la única estrategia que permite curar una enfermedad producida por Clostridium difficile. Esta bacteria produce una infección
que es muy, muy complicada de curar. De hecho, se suelen utilizar cócteles de antibióticos que no funcionan. No funcionan además en el 80% de los pacientes. Y desde hace unos años se tomó como estrategia el trasplante fecal. Hay un banco de muestras en el que las personas sanas pueden donar sus muestras de heces. Se hace un análisis de esas muestras en las que se buscan una serie de patógenos que no deben estar nunca bajo ningún concepto, por ejemplo, pues el virus de la hepatitis, el del VIH, se hace un barrido y esa muestra fecal, a través, depende de la estrategia, ya sea por sonda, ya sea a través de pastillas, pues se administra en esas personas que tienen ese tipo de infección. Y es una estrategia, un tratamiento el único que, por lo menos mediante la legislación española, está avalado para el tratamiento de esta enfermedad. Ninguna otra enfermedad cuenta con un protocolo avalado por el gobierno y por las autoridades sanitarias para su tratamiento, nada más que a nivel experimental o de investigación. Otra estrategia que, bueno, se ha llevado, pero de forma, por decirlo así, informal, se ha visto que los niños que nacen por cesárea, a lo largo de su desarrollo, tienen una serie de problemas, sobre todo a nivel del sistema inmunitario, sufren más alergias, enfermedades autoinmunes. Y una de las hipótesis que se planteaba era que, bueno, como han nacido por cesárea, la primera microbiota que recibió ese bebé era la más parecida al ambiente, del quirófano, de las personas que hubiera alrededor, de la piel de la madre, pero muy diferente a la de aquellos niños que se habían desarrollado con la microbiota procedente de la vagina de la madre. Además, esa microbiota que había encontrado en el bebé, pese a que procedía de la vagina de la madre, se veía que albergaba toda la superficie del bebé, desde los ojos, las fosas nasales, el intestino. Es decir, esos microorganismos típicos como Lactobacillus lactis, típicos de la microbiota vaginal de las mujeres, pues se encontraban en distintas localizaciones del bebé. Y esa era la hipótesis que se planteaba, que los bebés que habían nacido por parto natural tenían un sistema inmunitario mucho más desarrollado y mucho más fuerte a las infecciones. Pues de forma un poquito, digamos, extraoficial, muchos médicos y matronas lo que hicieron era coger gasas impregnadas en la microbiota vaginal de las madres y luego ponérsela a los niños que habían nacido por cesárea, un poco como un trasplante vaginal de la microbiota. Las autoridades enseguida dijeron que nos quedaba muchísimo por conocer, que cuando hay un parto vaginal se dan unas condiciones y que por muy buena voluntad que hubiera para reproducir esas condiciones, a lo mejor estábamos pues obviando otras cuestiones que podían ser perjudiciales para el bebé. Entonces, claro, se paró esa práctica porque no estaba avalada científicamente, pero fue, bueno, pues se intentó y hasta que la ciencia lo confirme, pues fueron unos primeros pasos de intentar también disminuir esas patologías que parecía que desarrollaban los niños en el desarrollo a través, pues, de establecer una microbiota más adecuada en el momento del nacimiento. En cuanto al trasplante fecal, en España solamente se lleva a cabo en 3 hospitales para tratar esa enfermedad que he comentado antes y hoy en día, pues lo mismo, se trata cuando no queda más remedio, pero también hoy en día lo que es el banco de heces de personas sanas, antes se miraban unas cuantas especies patógenas, ahora esas heces se analizan muchísimo más en profundidad, sobre todo porque hay una parte muy peligrosa que antes no se estaba contemplando. Y es que se pueden pasar en la microbiota bacterias con resistencia a muchos antibióticos. De hecho, eso ha sido uno de los que ha puesto a la técnica en el punto de mira. Y es que una persona, perfecto, se curó de la enfermedad de la infección por Clostridium difficile, pero a los pocos años tuvo una infección y falleció por culpa de las resistencias que tenía en su microbiota. Y se sospecha que esas resistencias provenían del trasplante de heces que recibió un par de años antes. Entonces, otra vez la comunidad científica llama a la calma, que estudiemos todas las variables y se pueda aplicar en condiciones seguras. Gracias, doctora. Bueno, en el chat también Luis Hernández comenta, doctora Silvana, muchas gracias por su interesante plática. Mis preguntas, ¿han estado usando alguna rama de la nanotecnología en sus estudios? ¿Y qué potencial aplicación puede tener el uso de nanopartículas en estos trabajos? Bueno, sí, en colaboración con otra universidad hemos utilizado nanopartículas para encapsular el probiótico.
Entre las estrategias que estamos desarrollando, porque hemos visto que el probiótico funciona muy bien, ahora es cómo podemos administrarlo de forma que llegue en la cantidad suficiente y controlada en el animal. Una de las estrategias o de las primeras que se desarrollaron y que yo utilicé en mi tesis era que el probiótico fuera adherido a la superficie del pienso. Sin embargo, en el concreto, en la especie en la que yo estuve trabajando, que era el lenguado, Solea senegalensis, el pez no es voraz, es decir, come solamente cuando tiene hambre. Si tú le aplicas el pienso y el pez no tiene hambre, pues no se lo come. Por tanto, el pienso queda en el agua y el probiótico se pierde. No es lo mismo que trabajar con otras especies como la tilapia o la dorada, que en el momento que tienen el pienso en el agua, corren a consumirlo. Entonces, claro, una de las estrategias que habíamos utilizado era la aplicación de nanocápsulas, que el probiótico fuera encapsulado y esas cápsulas bien adheridas al pienso, de forma que aguanten muchísimo más en el medio ambiente, y si el pez quiere consumir el pienso 10 minutos después o media hora después, el probiótico siga viable o activo en esas nanocápsulas. O bien simplemente verterlas al agua, sobre todo cuando son circuitos cerrados, y que el pez pues lo vaya consumiendo por el tránsito normal del agua por su sistema digestivo, que lo vaya transmitiendo pues, o que lo vaya ingiriendo a lo largo del tiempo. Sí son estrategias que estamos valorando. Lo único que, bueno, pues cuesta bastante encapsular el probiótico, que no pierda su actividad, luego medir cuánta cantidad recibe el pez, pero sí es una estrategia que estamos valorando y que, de hecho, tenemos en marcha ya desde hace una temporada. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para la doctora Silvana? Bueno, pues creo que ya nadie más tiene preguntas. Muy interesante, doctora, su línea de investigación. Posiblemente, pues, si hay algún interesado, aquí ven nuevamente el correo de la doctora por si quieren ponerse en contacto con ella. Y pues nada más me queda pues agradecerle nuevamente, doctora, por su disposición para esta ponencia, y agradecerles a todos los asistentes al seminario el día de hoy. Muchas gracias. Yo con esto Muchísimas terminamos el gracias a seminario de vosotros. hoy. Gracias. Y los esperamos pues a todos los asistentes nuevamente el próximo miércoles en otro seminario de la academia. Adelante, doctor Carlos, no sé si quiera abrir su micrófono. Y gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Doctora Silvana, además de entusiasmarme, y considero que a muchos nos entusiasmó su plática y se lo agradezco mucho, quisiera preguntarle si el programa de Erasmus Internacional pudiera ser hospedado en la Universidad de Málaga y acá en el CIMNOR. Recientemente Sí, con la Universidad de Murcia tuvimos esa fortuna y uno de nuestros estudiantes va a hacer una estancia en la Universidad de Murcia, entonces quizá pudiera ser una alternativa con usted y acá con nosotros en Simnor. sí, por supuesto. La Universidad de Málaga cuenta con ese tipo de programas. De hecho, ahora creo que sale la nueva convocatoria y, claro, tienen que hacer un acuerdo, tanto el centro de investigación interesado como la universidad, para el intercambio. Hoy en día, vamos, a día de hoy creo que hay universidades de Cuba, de Perú, de Honduras, que tienen intercambio con profesores de la UMA. Entonces es cuestión claro, de proponérselo, y la Universidad de Málaga estará absolutamente encantado. Y yo igualmente. Vamos, yo encantadísima. Ahora mismo hemos compartido, por desgracia, pues un trocito de pantalla, pero bueno, yo estoy segura que muy pronto la pandemia nos va a dejar también compartir un poquito de espacio físico, o allí o aquí, seguro. Claro que sí, y esta sería una excelente oportunidad, si me permite, para gestionarlo juntos y que pudiera usted acompañarnos unos días acá en el Simnor y alguno de los colegas del Simnor que pueda ir con usted. Por Y pues supuesto, sobre todo para nuestros estudiantes que puedan aprender con usted, por no solo supuesto. técnicas, sino también la visión ampliada de este campo del conocimiento tan interesante. Además, que yo estoy abierta a cualquier propuesta, porque creo que en investigación la imaginación y la creatividad
tiene mucho que decir. Y de hecho siempre me gusta, desde hace unos años, lo pongo en las diapositivas, lo del tema del tanatomicrobioma, porque, vamos, fue un alumno el que vino y me lo propuso, dijo, usted, vamos, ya un poco iba llamando a todas las puertas, la gente le decía que no, que su idea, que no tenía sentido, y me lo propuso y yo lo recibí con los brazos abiertos. Me pareció una genialidad que a un estudiante de grado de 22 años se le ocurriera algo. Y ahí lo llevamos y ya tenemos 2 publicaciones de ese tema. Y bueno, a mí me encantó y estoy abierta, por supuesto, a aprender de todos vosotros, porque yo aprendo casi más que enseño, ¿eh? Muchas gracias por su amabilidad. Y Murcia Gracias está muy por... cerquita de Málaga, ¿eh? También lo dejo caer. Bueno, bueno, de acuerdo. Gracias. Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora Silvana. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues con este comentario cerramos la sesión de preguntas el día de hoy y pues nuevamente le agradecemos, doctora, por su ponencia en los seminarios de la academia. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.